Amigos, ¿sabían que aquí en una comuna, en un sector lleno de naturaleza, existe un museo de un filántropo, el cual recolectó muchas piezas de valor alrededor de todo el planeta en muchos de sus viajes y dentro de ellos trajo hasta una momia de Egipto? El día de hoy voy a ir a su casa a ver esta momia de Egipto que se encuentra aquí en Chile, por si es que no lo sabían. Hoy en día, amigos, su casa se transformó en un museo. Digamos que todas las colecciones que él tuvo las donó a la población para que las pudieran visitar. Los que no podían viajar por alrededor del mundo iban a poder ver cosas que él había rescatado de sus 4 viajes que hizo alrededor del planeta. El nombre de este filántropo multimillonario sería Pedro del Río Zañartu, una persona de Concepción que, bueno, luego de fallecer donó todo para que sus vecinos vinieran a conocer. Como se pueden dar cuenta al ingresar, nos encontramos por ejemplo aquí osamenta de cachalote. Y miren para abajo, hay una osamenta literal de cachalote. Son los huesos de una ballena. Aquí se dan cuenta que no cualquier persona trae una ballena completa hasta su casa. En este caso yo con suerte puedo pagar la maleta de sobreequipaje en el avión y él trajo una ballena con él a su propia casa. Para los que no vieron en mi video del cementerio de Concepción, allí mostré la tumba de don Pedro del Río Zañartu. Sin duda alguna fue una de las personas más importantes en toda la ciudad, pero que lamentablemente tuvo una historia bastante triste. Hasta el momento solo se sabe que su familia murió por una enfermedad contagiosa y quizás también por eso es que en febrero de 1887 Zañartu se convirtió en presidente de la Sociedad Penquista para combatir el cólera. Era filántropo y era empresario carbonífero, tenía mucho dinero y en 3 días su familia desapareció. Mandó a Italia a construir a tamaño natural la estatua de sus hijos, su esposa y de él. Si tú te fijas en su cara, es una cara de pena. Bueno, finalmente para el terremoto del 2010 esta estatua se cayó y si tú te fijas en su mano izquierda le falta el dedo pequeño que nunca más apareció y de ahí nace el mito de saber quién tiene el dedo de don Pedro del Río Zañartu. Él fue un millonario filántropo de Concepción que en julio de 1895 donó el Fondo Hualpén a la Municipalidad de Concepción. Hoy en día se conoce como la comuna de Hualpén y sin duda alguna don Pedro del Río Zañartu quedó como una de las personas más importantes en toda la región. La historia de don Pedro del Río es bastante triste también, ya que aquí nos damos cuenta que el dinero no puede comprar algo normal que sucede en el ser humano. Me refiero a la muerte. Él amaba a su familia, pero lamentablemente un 18 de febrero de 1880 las enfermedades contagiosas se llevaron a su esposa, al día siguiente a su hijo de 4 años y horas más tarde a su hija menor. O sea, en 2 días su familia ya no existía. Es muy probable que por esto en febrero de 1887 don Pedro del Río Zañartu se convirtió en el presidente de la Sociedad Penquista para combatir el cólera. Don Pedro del Río Zañartu luego de esto, para no terminar con su vida con algo tan fuerte como perder a toda su familia, decidió hacer viajes por el mundo. Fueron 4 los viajes que él realizó y dentro de estos viajes trajo muchas cosas que le llamaron la atención. Como podemos ver, allí tenemos a un cachalote gigante. Dentro de su casa hay muchas colecciones más que se las voy a mostrar ahora que él trajo. Dentro de eso está una momia de Egipto. Yo la verdad no tenía idea que aquí en Chile podría haber en algún momento una momia egipcia. Y bueno, está aquí en medio del campo, en medio de la región del Biobío, en la casa de don Pedro del Río Zañartu. Hoy en día, amigos, la casa o museo al que acabamos de entrar era la casa de don Pedro del Río Zañartu. La verdad es que desde aquí se logra ver el río Biobío y también cómo se junta con el mar. Tenía una vista espectacular. Miren, tremenda vista que tenía y por lo que me doy cuenta el patio era gigante. Lo que tenemos por acá es su antigua casa. No sé si la logran ver para allá. Casa de veraneo. Y por acá se ve un poquito destruida. Y por acá tenemos a don David, que el día de hoy nos va a mostrar un poco lo que es el museo de don Pedro del Río Zañartu. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles e invitarles a todos ustedes a este lugar. Estamos en un lugar maravilloso, acá en la península de Hualpén,
ubicado hacia la costa de Concepción. Quiero invitarlos a que conozcan su historia y qué hay detrás de todo este lugar. Bueno, Pedro del Río Sañartu crea esta casa con un fin de descanso recreacional, básicamente porque él vivía en Concepción y antiguamente las personas con cierto estatus y pertenecientes, por así decirlo, a la aristocracia, tenían la posibilidad de construir casas de veraneo. ¿Ya? Y Pedro del Río construye esta casona en 1870, emulando una casa y un plano de una casa colonial característica del Valle Central de Chile. Sin embargo, esta casona tiene una particularidad que don Pedro del Río Sañartu, pensando un poco en el lugar donde la iba a emplazar, que estaba dentro de un santuario, lleno de bosque y con una vista directa hacia el Océano Pacífico, producto donde está ubicado, que es la desembocadura, él pensó que el adobe no iba a funcionar y él se le ocurre crearla y mezclarla con la arquitectura clásica del sur de Chile, que era la madera. Entonces reemplazó todo lo que era este bloque de adobe por madera de roble, y eso le da de cierta forma una elasticidad y una construcción que se mantiene en el tiempo. Y así como tú la ves, que estaba desplomada en el 2010, esta casona aguantó grandes terremotos como el de Chillán del 39, el terremoto de Valdivia de 1960, y el 2010 ya le provocó un daño estructural que estamos hoy día trabajando por su restauración. Bueno, chiquillos, igual aguantó harto. Imagínense el de Chillán, el terremoto más grande en la historia del mundo, y bueno, el del 2010, que también fue como el tercero más grande del mundo. Aguantó caleta. Esta casona tiene una razón de ser importante, pero el río crea esta casona en 1870 con un fin de descanso, ¿ya? Con un fin de tener una segunda vivienda. Como les contaba, él estaba viviendo en Concepción y él aprovechaba de venir acá a la península de Hualpén. Pero el río Sañartu, 5 años después de la construcción de esta casona, se casa con Ana Rosa, y ese matrimonio tienen 2 pequeños, ¿ya? Desgraciadamente en 1880 ocurre la epidemia de la difteria en Chile, que azotaba prácticamente a gran parte de la población, y la familia de Pedro del Río Sañartu se enferma bebiendo agua contaminada. Su señora y sus 2 pequeños, Ana Rosa, que tenía 5 años en ese entonces, y Pedro, que tenía 2, fallecen de difteria de forma fulminante, ya provocándole la muerte en 3 días seguidos. Ese 18, 19 y 20 de febrero de 1880, Pedro del Río pierde a su familia, y eso a él le deja una pena irreparable prácticamente. Imagínense estar en un lugar tan maravilloso como este, pensando en su familia, y que él pierda a su familia en este lugar. Por tanto, él decide, para no volverse loco ni morir de pena, viajar por el mundo. Y así Pedro del Río, ese mismo año, en 1880, viaja y zarpa de Valparaíso hacia el norte con rumbo a lo desconocido, sin saber que se iba a encontrar con la toma de Morro de Arica, en aquella época, y él lo obliga a bajar hacia el estrecho de Magallanes y recorrer el Atlántico, ¿ya? Y así llegar por otras latitudes. En ese primer viaje conoce 292 ciudades, villas, villorrios, y prácticamente va adquiriendo y comprando objetos de interés que en la época ya eran, con un fin básicamente reparador y sanador. Y así fue constituyendo su museo. Él, aparte de ese primer viaje, que dura 2 años prácticamente, y recorre en barco, en caballo y en tren a vapor, se trae gran parte de la colección que hoy día conocemos acá. Después viaja 3 veces siguientes hasta 1914, y en esos 3 viajes la acompañó su segunda esposa, Carmen Urrejola. Fue conociendo el mundo como otra persona no pudo conocerla, y también trayendo objetos de interés, como vamos a conocer ahora una momia egipcia, y otros objetos como una armadura veneciana, un shogun, una armadura de un samurái, objetos que están aquí en exhibición para todos los visitantes. Aunque no lo crean, todo el parque de aquí, de la casona de Pedro del Río Sañartu, son 552 hectáreas las que él donó. El ser filántropo, a eso se refiere, a que quiere hacer un bien a la comunidad. Tanto así que parte de su territorio lo donó para que las personas pudiesen construir, y hay una población hoy en día que se llama Pedro del Río Sañartu aquí en Concepción. Pero todo comienza porque el papá de él fue quien luchó junto a los patriotas en las guerras de la independencia del país. Es por eso que se les donó muchas tierras, y él lo donó a sus hijos, obviamente, como herencia. Y parte de esos terrenos le correspondieron a don Pedro del Río Sañartu, quien quiso también seguir con su filantropía y dejar algo a las comunidades de acá de Concepción. Y bueno, amigos, aquí está la entrada al museo. Esta es la entrada, como se pueden dar cuenta, y como ya saben, era la casa antiguamente de visita, de vacaciones que tenía don Pedro del Río. Y miren, por dentro es como una casa, pero ambientada a un museo hoy en día. Lo primero que vemos por aquí es, ella era la señora, ¿cierto?
Sí, La conozco. ella es su segunda esposa, Carmen Urrejola. Se casa en 1883 con ella y de su matrimonio tampoco hay descendencia. Por lo tanto, bueno, Pedro del Río ya venía con una pérdida familiar, entonces doña Carmen entiende un poco el dolor de no tener descendencia y acompaña a Pedro del Río en los siguientes 3 viajes que hace por el mundo. Hemos llegado a una de las partes más impresionantes. Bueno, yo creo que en todo Chile poder tener o estar al lado de una momia egipcia no se ve en cualquier parte. Y miren, él realmente es como del porte de un niño, como un poquito más chica que yo, pero está aquí, aún con sus cuerdas, típico como uno la ve en las películas de la momia. Igual aquí se genera como una atmósfera bastante, un poquito tétrica, porque ver una momia y con la luz así, un poquito, con un ambiente un poquito oscuro, igual da un poco de cosas, por si es que vienen. Miren, aún tienen todo lo original, su máscara allí, su cuerpo bien apretado. Y para los que tengan duda, don Pedro del Río la compró en 1881 cuando se vendían en Egipto las momias. No es que haya ido para allá y la trajo sin avisarle a nadie, sino que en ese momento a todo el mundo se repartían momias que habían encontrado ahí, obviamente pagando. Y él la quiso traer para que acá en Chile las personas que no podían viajar a Egipto o las que nunca en su vida van a poder ver una momia, la pudiesen ver. Y hoy en Chile se dice que existen 3 momias egipcias, 2 están guardadas y una solamente está al público. Y es la que tengo aquí al lado mío. Por si es que quieren venir a Hualpén, a la Concepción, vengan porque don Pedro del Río trajo esta momia para que todos en Chile podamos conocer la cultura egipcia. Y no solamente trajo la momia, sino que también obviamente algunas cosas de Egipto. Por ejemplo, estas figuritas egipcias, estas cositas donde se guardaban los restos o los órganos del cuerpo de los egipcios, estos típicos escarabajos que pueden ver allí, que en la película de la momia se metían dentro del cuerpo de las personas. Bueno, aquí están también. Miren, por acá tenemos telas que se nota que son originales de allá. Al que le guste el tema egipcio tiene que sí o sí venir para acá porque de verdad hay cosas muy importantes. Les recomiendo, yo lo recomiendo. 3.000 pesos sale la entrada del auto y las personas que vengan dentro da lo mismo, se paga por el auto. En Chile se cuenta que hay 3 momias egipcias, una en exhibición y 2 en depósito. Aquí está. ¿A qué se refiere en depósito? Está guardada probablemente ¿En algún lugar de Chile hay 2 momias? Depósito, puede ser en algún container o en algún lugar donde efectivamente esté cuidado, pero no esté en exhibición a público, ¿no? Pero por ejemplo, cualquier persona en Chile que quiera ver una momia egipcia, la única forma que tiene para verla tendría que ser aquí. Tendría que venir a verla aquí a Concepción, aquí a Hualpén, al Museo Pedro del Río Señal. Y esta momia la compra Pedro del Río en 1881 en un viaje que hace a Alejandría. En este mismo proceso que les contábamos, que él viaja en su primer viaje, conoce más de 295 ciudades, llega a Alejandría y en esa época ya se vendían momias, ya porque había un sobrestock de momias en ese museo. Y producto de eso, a él se trae esta momia en uno de sus barcos, ya a Concepción, íntegramente comprada desde ese lugar. Habitualmente, por ejemplo, aquí tenemos el pato colorado, el pato colorado macho, que lo encontramos habitualmente en el humedal. Aquí tenemos algo también parte del Perú, Bolivia, Uruguay, que son objetos que trajo Pedro del Río en su viaje por el Atlántico. ¿Estas serían como las cabezas reducidas? Claro, son las réplicas de cabezas jibarizadas, y que son las reducidas por los pueblos indígenas. Acá tenemos de Ecuador y aquí están las cabezas reducidas de las cuales le hablaba. No sé si logran ver esas, pero esas son cabezas humanas reales, que en el Amazonas hay una tribu que reduce cabezas. Y ustedes pensarán que son de dibujos esas que ven ahí, pero son personas como yo, seres humanos con la cabeza normal que se las dejaron así. Y después de la vuelta, ahí ya se acaba el museo. Mira, por acá él tuvo una presencia importante en Oceanía, visitó el sudeste asiático y aquí trajo básicamente de esa corriente. Por ejemplo, acá de Turquía, Siria, Japón, India. Por ejemplo, aquí todo lo que es Japón está más bien representado. Aquí, por ejemplo, hay objetos de China. Hoy día estas zapatitos miniaturas son parte de la mitología, básicamente. Ya no se usan mucho en la realidad. ¿Y los de arriba son armaduras? Sí, son armaduras persas del siglo XII. Esas son las que aparecen en las películas de los 300. Estas son las armas que se utilizaban aquí. Por ejemplo, esa alabar de doble filo, la del medio, es de metal. Suecia, España veo por acá, Serbia. Y son castañuelas que compró Pedro del Río en su viaje. Si me doy vuelta, miren,
Para el lado de allá tenemos de todos los países, puros detalles. Llegamos, por ejemplo, acá a una navaja de Japón o de España. Ah, parece que es de España, de los toros, porque ahí se ven toros, no sé si lo alcanzan a ver, ahí, toros. Por acá tenemos de otro país más, de por ahí de China, de Japón, hay de todo, en realidad es un lugar impresionante. Miren, acá también trajo una cabeza tallada en coco, la que tenemos ahí la talló en coco. Aquí, si se fijan, cada una de estas tiene diferentes nombres. Por ejemplo, estas son de Oceanía, son recuerdos que trajo él de Oceanía. Y todo esto que vamos a ver acá, parte de la casona que, claro, antes del terremoto estaba habilitado y que ahora estamos luchando para su proyecto de restauración y ojalá salga pronto. Vamos a poder ver todos los que eran los comedores, habitaciones y todo de la época. En la zona. Bueno, hasta el año 2010 se podía entrar hacia el lado de allá, pero hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque quedó un poco destruido y es un poco peligroso pasar a la otra parte del museo, pero las personas que lo conocen han quedado bastante impresionadas. Dicen que era muy hermoso visitar para allá y ahora están esperando a que se ganen un proyecto para poder continuar con el museo hacia allá. Toda esa brisa marina llegaba acá, pues. Su incidencia era real, entonces él pensó que hacerla de adobe no funcionaría, entonces hacerla de madera, de roble, le dio la elasticidad y durabilidad. Y esa es la vista. Nosotros al fondo tenemos el Océano Pacífico y allá al fondo se ve la isla Santa María. Y aquí está la colección de monedas que también trajo de sus viajes por el mundo. Él aparte tiene unas monedas de oro que trajo de sus viajes, pero que están almacenadas hoy día en un banco por seguridad, básicamente. Ya porque acá no tenemos las características. Y si ustedes pueden ver acá, este es un plano, del primer viaje que hace Pedro Ríos Señarto entre 1880 y 1882, donde él sale de Valparaíso con destino desconocido y se encuentra con la guerra del Pacífico en el norte y tuve que retornar por el Estrecho de Magallanes. Eso le hace conocer todo lo que es el Atlántico. Todos esos puntos que usted marca, por ejemplo, llega hasta arriba a Nueva York, cruza de Nueva York hasta San Francisco, California, en tren, y de ahí toma un vapor que lo lleva hasta el sudeste asiático. Y ahí conoce Hong Kong, Tokio, Japón, gran parte de lo que es India, cruza hasta Egipto y llega a esos puntitos que vemos allá, que es en Europa, antes de la Revolución Industrial. Ese fue su primer viaje y después toma el puerto de Southampton en Inglaterra hasta América Central. Y ahí ya llega, cruza por el Canal de Panamá hasta el Pacífico. Ese es su primer viaje, lo que hace en barco, caballo y en tren. Bueno, aquí estamos en los jardines del museo, ¿ya? Don Pedro quiso diseñar aquí un jardín desordenado, ¿ya? Que era habitualmente lo que se construía en aquella época. Y aparte él plantó árboles, se trajo algunas semillas de diferentes lugares y trató de armar su propio jardín. Encontramos unos laberintos donde la gente puede también recorrer y puede llegar hasta un bosque de peumos que está al terminar estos laberintos, o dar vuelta y llegar nuevamente a la casa. Bueno, yo les quiero hacer una cordial invitación a todos ustedes a que vengan a este lugar, a este Parque Pedro del Río Señarto, que está ubicado a solo 15 kilómetros del centro de Concepción. Ya estamos muy cercanos al radio urbano, así que es un lugar muy cómodo para visitarnos. En este lugar usted puede venir cancelando la entrada vehicular, que es 3.000 pesos, o también hacer reserva de servicio guiado a través de tour, experiencias que tenemos para todos ustedes en nuestra página web prz.cl. Esos servicios tienen un costo por persona e incluyen diferentes servicios como el ingreso vehicular y también los guías y los implementos que ocupamos. Estos servicios están abiertos prácticamente de martes a domingo. Ya usted los puede ver y revisar en nuestra página. Y también puede ser un panorama para quienes vengan a Concepción, a la ciudad del rock, a distenderse y conocer también parte del patrimonio, la historia y la cultura y, por qué no, la naturaleza de este santuario natural aquí en Hualpén, Concepción. Y bueno, amigos, desde aquí, desde el mismo museo, en nombre de todos, les damos las gracias por habernos enseñado su museo y por enseñarnos y mostrarnos cosas que quizás muchos chilenos no conocemos. Y nada, ojalá que vengan muchas personas a visitarlo porque tiene un buen museo. Gracias a ti por tu visita, a todos tus amigos, a todos tus seguidores. No pierdan el tiempo, vengan a conocernos acá. Tenemos mucho que contarles y conocer también esta zona tan patrimonial, cultural y natural que tenemos aquí en Concepción y en Hualpén. Así que agradecido tu visita y lo invitamos a que sigan recorriendo porque todavía queda mucho más. Sí, ya más. Y nada, espero que estén muy bien, amigos, y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.